hilo de cómo son siempre las cosas que suelo coordinar, es más interesante que sea participativo, que el público sea proactivo y que el momento que quiera pregunte, cuestione o participe como le parezca mejor, ¿vale? Entonces, el orden inicial, salvo que alguien en algún momento sienta la necesidad de compartir algo, será que hablará Manuel, luego conversaremos los tres, Pablo, Manuel y yo, un poco sobre el libro, y ahí podéis entrar. No voy a hacer una presentación al uso, lo que he escrito lo voy a lanzar luego en una reseña, porque me resulta difícil, no tengo mucho hábito de presentar novelas hablando de la novela, sino más bien de la parte contextual o de las diferencias que pueda haber narrativas de un trabajo, para que la gente luego, si le interesa, entre a la historia sin que le vaya spoileando, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, lo importante es que lo paséis bien y nada. Buenísimo. Bienvenido, Pablo. Buenísimo, muchas gracias, muchas gracias. Y vamos a empezar. Gracias. Bueno, pues retomo a ti como si tú fueras aquí el librero de la librería. Sí, un poco. Para doy las gracias porque, bueno, siempre es interesante y agradable que aparezcan nuevos espacios y no estemos siempre limitados a los mismos sitios y los mismos lugares y a las mismas rutinas. Está muy bien que esto vaya creciendo y se vaya diversificando. Tú eres un poco el factor de aquí, pues te doy a ti ya enhorabuena. Y a Tony Alcolea, y a Ole Y a Libro. Tony, y a Ole Libro, y a todos. Muy bien. Yo me he hecho 3 puntitos muy breves para obviar. Voy a obviar el prólogo siempre que hablo de editorial y esas cosas. Simplemente recordaros, eso sí lo digo siempre, que este es el 10º aniversario de editorial, que una pequeña editorial que ha atravesado todo el desierto de esos 10 años, pues yo creo que es una cosa bastante meritoria por todo lo que representa y por todo lo que apunta de futuro, ¿no? Los 3 puntos de los que voy a ver, el primero es sobre Pablo, quién es, qué hace y por qué hay que leer su libro. El segundo punto es, voy a dar una pincelada previa antes de que entremos en el libro, porque me parece imprescindible, sobre literatura uruguaya, porque esta es una provincia absolutamente singular de la literatura latinoamericana, que evidentemente tiene que ver con las otras provincias, de Argentina, chilena, paraguaya, etcétera, etcétera, pero la literatura uruguaya tiene su propia personalidad. Y yo creo que esa personalidad pues aparece en la obra de Pablo de una manera destacada. Y luego sobre la novela que hemos publicado sobre pensión de animales voy a decir 2 o 3 apuntes que luego espero que desmienta. Pablo Silva es una persona multifacética. Se lo dirás a todos eso. No, a ti particularmente, porque es difícil reunir a veces todas estas condiciones, ¿no? Periodista, diriges un programa ya muchos años en la Radio Cultural de Uruguay. Eres gestor cultural porque cualquiera que siga tu Facebook te ve constantemente organizando actividades sin fin, ¿no? Inventándote creándolas, haciendo que aparezcan nuevas formas de llevar a cabo ya gestión cultural, ya difusión literaria, etcétera, etcétera. Y luego también eres escritor. Y luego no iba tan desencaminado, ¿no? Al decirlo anterior, ¿no? Porque creo que esas 3 dimensiones tienen mucha importancia y mucho interés en ti, ¿no? Como periodista,
diriges este programa donde presta mucha atención a la literatura española, a los autores españoles, a los escritores españoles. Y tengo que decir, un brevísimo apunte biográfico, es que Pablo Estiva nació en Uruguay, pero muy pequeñito, tuvo que venir a España. Su padre sindicalista, fue perseguido por la dictadura, y ahí pues hizo el bachillerato, por así decirlo, en España, y como dice Masau, uno es de donde ha hecho el bachillerato. No quiero decir que no sea uruguayo, que sea español, pero sí que de alguna manera todo eso ha hecho que ahí sea voluntariamente un puente entre... Y en Valencia, vine a Valencia. Sí, en otros sitios has estado aquí. A los 12 años vine a Valencia. Y tu papel muchas veces ha sido de hacer un poco de puente entre Uruguay y España, traer aquí cosas de Uruguay y llevar allí obra, escritores, etcétera, de todo esto. Como escritor, tú empiezas en el año, creo que tu primer texto narrativo son unos cuentos que publicas en 2005. Sí, 2005. Un par de libros de cuentos. Y luego en el 2008 publicas un texto bastante diferente, que es de Conversaciones con Mario Yebrero, que es un texto absolutamente único, absolutamente irrepetible, y es una obra personal de presentación de uno de los grandes genios, y no me duele la palabra, lo digo así abiertamente, genios de la literatura latinoamericana y universal de los últimos 30 años. Un creador absolutamente único que tuvo la suerte pues, de tratar como alumno, porque daba unos talleres de literatura, y tú estabas ahí, y como eres un curioso impenitente, por correo electrónico, y haciendo preguntas y le sacaste hasta los higadillos, y esos higadillos están fenomenalmente recogidos en este libro, que es como un libro de entrevistas, de preguntas y respuestas, que se ha reeditado numerosas veces en Uruguay, se ha publicado también y se ha reeditado en Argentina, donde me consta que se utiliza mucho en talleres literarios, se ha publicado en Chile y también se publicó aquí en España, y lo publicamos nosotros, y a través de él establecimos ya conexión y los lazos con Pablo. Este libro sigue siendo, a pesar del paso del tiempo, ya tiene 7 años, sigue siendo la única referencia que se puede encontrar en España sobre la obra de Mario Yebrero, con lo cual sigue siendo un libro demandado y buscado. Después de esta obra has publicado varias novelas más, y también trabajos que te gustan mucho de microficción, ¿no? De microcuento, microrelato. Incluso ahora estás metido en una actividad, digamos, de difusión y de promoción de esto, que está teniendo mucho eco en Latinoamérica ahora mismo, en México también. Y yo creo que tiene que ver, es una forma literaria que sigue conservando, digamos, como la vieja calidad de la literatura en un formato pues muy moderno, muy actual, ¿no? muy de estos tiempos, ¿no? Por así decirlo, donde hay a veces pues no hay tiempo para, o no se tiene tiempo, o no se quiere disponer del tiempo necesario para estarse 3 horas leyendo, que a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Pues este es un poco la trayectoria suya. Yo he leído tus 2 últimas novelas, que me han gustado mucho. Run Run de ellas cosas y un lagarto se desprende de la cola. Exactamente, sí. Ese me gustó particularmente, ya veremos a ver si ese es el último en pocos años lo traemos aquí también. Voy a apagar este maldito trasto. Para entrar un poco en el libro que tenemos hoy, Pensión de animales,
es interesante partir un poco de esto que hemos dicho, ¿no? De la singularidad de la literatura uruguaya. Una singularidad que viene de lejos, ya de Tremont y los cantos de Maldoror, ¿no? Que ya establece un nacimiento, digamos, un poco anormal o un poco raro, un poco estrambótico, un poco maldito, ¿no? Un poco fuera de lo común, ¿no? Claro. Se han ido sucediendo con el tiempo distintos escritores, todos ellos sencillamente maravillosos, como Felisberto Hernández, por ejemplo, que es un escritor que en vez de decaer con el paso del tiempo, yo creo que se agiganta, o sea, se agiganta cada vez que pasan 10, 15 años. Felisberto Hernández está más saludable y más... con toda esa visión que él tuvo, ¿no? Esa manera intuitiva de ver cosas de futuro, ¿no? De ver con mucha profundidad la realidad, ¿no? y las cosas. También hay autores como Armonía Somers, por ejemplo, que también hemos publicado nosotros, ¿no? Una escritora de una profundidad absolutamente insondable, de una calidad fuera de lo normal, ¿no? Por supuesto tenemos a Onetti. Tú participaste en un libro sobre él, Onetti es un absoluto gigante, o sea, tuvo ya buena suerte de no participar en el boom latinoamericano, con lo cual se ha librado del descrédito en el que ha ido cayendo poco a poco el boom. Sigue siendo uno de los pilares de la literatura hispanoamericana. Recuerdo muy bien que una vez, la única vez que he coincidido con Vargas Llosa, una vez que escribí una reseña sobre El Pozo, que es la primera novela de Onetti, del año 35, creo 39, que es. 39. Y se me ocurrió decir allí que era la primera novela moderna de América Latina. Y luego resulta que me lo encontré años después en un texto de Vargas Llosa que de repente decía la misma expresión. Claro. Pero es que es así. Y esto no es baladí acerca de la importancia de Onetti. O sea, Onetti es un punto absolutamente clave. No se podrían entender muchísimos escritores, ni Vargas Llosa, ni García Márquez, ni ninguno de estos, sin la literatura de Onetti, que para mí incluso me parece algo superior a eso. Pero bueno, eso ya son opiniones personales, ¿no? O ya por último nombrar a Mario Yebrero, que es el último gigante y tótem de la literatura uruguaya, difícil de coger, difícil de interpretar, difícil de disfrutar, pero para mí es un autor absolutamente maravilloso que ha abierto, digamos, nuevos campos para la literatura en unos momentos en que la literatura no hace más que cerrarse, pero bueno, ese es otro tema. En todo esto lo que domina siempre es un trabajo muy grande de la imaginación y del lenguaje. Todos estos escritores de la literatura uruguaya, que a los que se conoce con el apelativo de los raros, siempre han conseguido llevar a cabo pues experimentos narrativos verdaderamente novedosos. O sea, cada uno de estos autores ha creado formas nuevas, enfoques nuevos, puntos de vista diferentes. No hay más que leer, uno se pone a leer un cuento de Felisberto Hernández y se da cuenta de que está en otro sitio, no está en un ámbito conocido, ¿no? En un ámbito reconocible en el que podemos movernos siempre. Uno coge el discurso vacío de Mario Yebrero y dice, pero ¿qué cojones es esto? Y sin embargo es una cosa de una hondura y de una profundidad absolutamente extraordinaria. Y bueno, hay que hablar de Onetti. Toda esta combinación es lo que hace que esta literatura tenga una personalidad muy propia, ¿no? Y yo creo que Pablo Silva es una persona que deliberadamente ha buscado inscribirse en esa tradición.
Ya sé que, Sí. que estos son decir palabras mayores, simplemente he dicho que has intentado inscribirte en esa tradición. El intento Ni está siquiera me he pasado a afirmar que si lo has conseguido o no. Eso ya son los lectores los que tienen que decidir un poco si realmente lo has hecho. Esta obra en concreto yo creo que claramente el lector percibirá enseguida que está en esa onda de Asmosa, ¿no? Por su estructura, por su lenguaje, por lo que se plantea, ¿no? Por la ironía, ¿no? Que lo domina todo, ¿no? Esto se llama Pensión de Animales y en la primera página hay un cartelito que pone: en este edificio está prohibida toda tenencia de niños y animales de administración competente. Pero luego la realidad es que en todas las habitaciones de esa pensión hay animales, todo el mundo tiene animales. Y luego al final del libro, eso ya es otra cuestión, lo que no sabemos es si los animales son los animales o son propiamente los humanos que viven allí, que también son bastante animales, por cierto. Yo veo este libro bajo la munición de tres cosas, ¿no? O sea, creo que esto tiene un aire muy como de muy popular. A mí, una vez hablando, me dijiste, yo lo que quería era convertir en novela la rueda y Perceber 13. Y es un poco así, ¿no? Tiene ese aire, ¿no? Es como una pensión de varios pisos, ¿no? Entonces en cada habitación habita un personaje con sus animales y con sus cosas, ¿no? Entonces hay un personaje que una mujer un poco histérica que va bajando por todos los pisos y va dando bolsazos y portazos por todas las puertas, ¿no? Y entonces vamos viendo lo que ocurre en cada una de esas habitaciones. Y sí que es verdad que tiene ese aire, ¿no? Un poco cómico, no sé, muy irónico, muy ¿no? Los personajes que encontramos dentro a veces nos podrían recordar a lo que dibuja Ibáñez, ¿no? O sea, tienen un cierto aire entre patético y tal. Pero también la novela tiene un posible fundamento oculto, ¿no? Es decir, también podríamos encontrar en este libro un leve recuerdo, por ejemplo, de la vida e instrucciones de uso de Pérez, donde también se cuenta la historia de una casa, se va habitación por habitación, contando la historia de lo que ocurre en cada una de esas habitaciones, ¿no? Y por debajo, por encima de todas estas referencias y todas estas cosas, pues está ahí hecho de lenguaje, ¿no? O sea, de que en realidad todo esto se traduce en un esfuerzo de lenguaje, en un trabajo de lenguaje, ¿no? Que lo primero que advertimos nada más empezar a leer la novela, y vemos como este ángel que está aquí, por cierto que este es una ilustración de Luis Eduardo Aute, que regaló aquí. Hemos reproducido en el libro como homenaje a la primera edición uruguaya del libro, luego ha habido muchas más, pero a mí me gustaba que esa primera tuviera este mismo formato y estas mismas características, ¿no? Entonces, desde el primer momento en que oímos hablar a este ángel que aparece aquí, pues nos damos cuenta de por dónde va. O sea, de que esta novela no es una novela de una trama, no hay que encontrar un asesino ni nada de esto, ¿no? Todo se juega en el terreno del lenguaje, que es ese lenguaje que nos tiene que capturar y ir llevándonos a lo largo de todo ese edificio. Yo creo que una de las características que por lo menos puedo asegurar es que uno se lo pasa muy bien leyendo este libro, ¿no? Tiene ese aire y ese propósito, ¿no? De
de que el lector disfrute leyéndolo. Bueno, yo creo que ha dicho bastante. Bueno, muchas gracias. Por alusiones. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, gracias a todos por estar aquí y gracias a Manuel y a Víctor por estar en esta presentación de la pensión. Sí, hay un antecedente muy ilustre que es la vida e instrucciones de uso, ¿no? Claramente, que es la obra maestra de Perec. Pero yo creo que cuando uno escribe algo, me da la sensación, cuando uno escribe un libro, una novela, no sabe exactamente qué es lo que quiere decir, porque si no lo podría decir de otra manera, ¿no? O sea, la única forma de decirlo es escribiendo ese libro. Y después uno puede en algunos momentos descubrir de qué se trata eso o descubrir otras facetas. Yo con Pensión de Animales tengo muy buena relación. La verdad que estoy contento y me llevó mucho tiempo escribirla, pero digo, tampoco, no sé si... O sea, son como unos 8 años, pero no porque yo estaba escribiendo Pensión de Animales, sino porque yo trabajo como por acumulación. Y entonces, así hasta que había escrito 2 cuentos y me daba cuenta que estaban en habitaciones y esas habitaciones estaban cerca, porque los 2 tipos estaban solos, pero con un bicho, con un animal, haciendo distintas cosas y bueno, y me di cuenta que eso de alguna forma tenía que estar en algo más grande, que era este edificio. Y bueno, y está, sería eso, ¿no? Yo, por abrir la conversación un poco, sin repetir. Sin repetir. Sin repetir va a ser imposible porque y lo ha dicho soplar. todo, este es hijo de su madre, pero bueno, la cuestión, yo veo además de las conexiones con la literatura latinoamericana, también cuando iba leyendo conexiones con aquella trilogía del Innombrable de Becker, ¿no? Ese humor que es un humor de algo trágico en realidad, para mí yo como lo he leído es un dramón, como puede ser el dramón Vivir Hoy, si se analiza. Yo conocí a Pablo en Uruguay justamente porque me recomendaron que lo conociera y fue fácil verlo porque es tan alto, ¿verdad? Que ya a la distancia vi que se acercaba hacia mí. Bueno, a mí me parece un observador, una persona muy observadora, un minucioso observador y una persona muy alta de cejas para arriba, que es lo que me interesa. Desde luego tardé, voy a ser sincero, Pablo, tardé en tomar en consideración o de manera admirativa al escritor, porque Pablo tiene una personalidad muy arrolladora, mejor dicho, muy hospitalaria, que es una persona rara avis en el mundo de la literatura y los poetas, porque sabemos que es un mundo de egocentricidades y de mucha rivalidad y de mucha competencia, como ocurre en otros sectores, solo que aquí se juega algo simbólico y es difícil, porque cuando nos conocimos yo era nadie y sigo siendo nadie, pero bueno, él no me trató como si fuera una persona que viene de España con un currículum laureado, sino como un viajero que le habían dicho, va a ir un amigo, ¿no? Pero el trato fue desde el primer día, pero es que fue el primer día, Sí. maravilloso. Y entonces, claro, como empiezas a admirar a la persona, no recaí en el trabajo que él hace como escritor, porque además, como bien decía Manuel, hace muchas más cosas. Pero sí percibí, cuando comentábamos a veces la jugada, porque teníamos como un deporte que era por la noche, nos tomábamos un guión igual que una etiqueta negra y comentábamos qué había pasado en el día. Y su capacidad, con muy pocas palabras, yo creo que eso es una habilidad de buen observador y de buen narrador. Con muy pocas palabras, a veces casi con un chiste, era capaz de sintetizar situaciones, momentos, cosas que para mí eran un poco complejas porque no conozco bien la atmósfera de montevideana y no conocía las claves, entonces, bueno, de una manera a veces muy visual o como digo, como medio chiste o algo, era capaz de hacer entender una situación y siempre veo una ausencia de cinismo o de maldad en su escritura, pero primero lo vi en su persona, porque a veces se daban situaciones que hubieran propiciado comentarios más ácidos y la forma de comentarlo, no voy a decir que sea piadosa porque no es piadosa, pero desde luego lo que no es cínica o airada o violenta, ¿no? Y sin embargo sí que matiza muy bien los puntos de lo que observa. Cuando lo empecé a leer, que fue
no en el primer viaje, sino en el segundo, entonces me sorprendió. Me ha pasado con otros amigos que tengo muy cercanos, que pasa lo mismo. Son personas que en lo íntimo son extraordinarias y cuando paras a leer se te caen los huevos al suelo, con perdón. No hace falta irse a 5, 10 o 15.000 kilómetros. A veces lo tienes muy cerca, a veces. Y con el caso de la pensión, bueno, a mí soy muy selectivo con la narrativa que leo, aunque cada vez estoy leyendo más narrativa, pero soy muy selectivo porque entiendo cómo está el mercado, y el mercado está justamente tratando la mercancía, ya no como narrativa, como relato, que eso es una de las preguntas que le iba a hacer a él, sino como producto comercial, y eso es otra cosa. Y yo lo que percibí, que me captó rápidamente del libro, primero es el cómo está escrito, esa prosa que te atrapa enseguida, da igual lo que esté contando, tiene como una imantación en el arranque ya, con ese ángel borracho, y luego empezó a aparecer características que me equiparaban un poco la persona que yo conocía con esa capacidad de narrar minuciosa, de cirujano, donde el humor es verdad que es el bisturí, ¿no? Pero para abrir un cuerpo que se está pudriendo, que se está muriendo. Es decir, podemos, yo en Pensión de Animales, tú acabas el libro, vamos a llegar ahí, a que tú acabas el libro, entonces puedes ver el objeto y tal. Y la primera pregunta sería si había una preocupación dentro de lo que en la actualidad lo mencionas ahí en el libro, la mente un campo de batalla, ¿no? Parece que todos los personajes, no sé, están en unos procesos mentales duros, conflictivos, ¿no? Consigo mismos o con la proximidad de sus vecinos, etc. Entonces, la pregunta sería, no sé si inicialmente, cuando empezaste a agrupar habitaciones, sí, ya eras consciente de eso, si eso surgió después o si estoy yo teniendo una fantasía, pero veo que hay como un análisis muy literario, pero también más allá de lo literario, de lo conflictivo, ¿no? De nuestros campos de batalla con nosotros mismos y con la relación con nosotros. Bueno, no soy consciente de eso, pero es un buen apunte, que me sorprende un poco, pero el tema es así, creo yo. Como yo tengo, como decía Manuel, estoy mucho en periodismo, por un lado, el periodismo radial, y por otro lado en la gestión cultural, haciendo cosas que luego las hago pasar en la máquina de pensar, que es el programa. Entonces, como que está en la radio, hago gestión cultural para la radio, a la vez de la radio me permite hacer otras cosas, y desde el principio yo había pensado que entrevistar a escritores de lunes a viernes 1 hora durante, en este caso, 13 años, yo quería separar eso de la escritura. Por lo tanto, lo que no quería era que en mi escritura apareciera los guiños literarios, las referencias metatextuales, cosas así. Esas cosas que muchas veces lo hace la literatura, pero yo no quería hacer. Yo quería ir al serlo y no a lo literario, en el mal sentido. Y entonces estos personajes están en cuartos separados, muchas veces tienen una cacatúa, o tienen un gato, una gata, o tienen distintos tipos de animales y con los cuales interactúan, están solos, la mayoría de ellos están solos, y entonces lo que hay es el conflicto mental. Si nunca lo había pensado, pero entonces quiero decir que lo que aparece ahí es que fíjate, el siguiente personales. enlace que me viene con esto del conflicto mental, y seguimos con mi disparate de lectura, ¿sí? Porque cuando lo leáis, a ver que hay muchas formas de leer este libro. Saltamos al poder del lenguaje, que lo resaltaba también Manuel, como que es una persona, y es cierto, muy preocupada en los procesos de escritura. En el libro hay un personaje que puede supuestamente utilizar las palabras y hacer magia, hechizos, puede condicionar la vida de alguien, incluso deshumanizarlo, que deje de ser humano, incluso que deje de recordar que es humano. Y a mí me hizo saltar el juego de analogías que hay en el libro. Esto sería un ejemplo, pero parece como que en cada una de las historias que se van contando hay como unas analogías que van de la propia vida a la literatura y de la propia literatura a la propia vida, para comprender un poco. Pero, por ejemplo, ese tema, si tú consideras, ¿hasta dónde consideras tú que es importante, relevante el poder de la
las palabras para transformar a las personas? Bueno, yo creo que todos los que escribimos pensamos que vamos a hacer algo con las palabras, eso es claro, ¿no? Por la bruja, por todo el hechizo del Sí, perro, hay una... la deshumanización. Uno de los, digamos, de los tramos del libro, podemos hablar también, es que es un perro, que es un perro bastante lamentable, un perro de uñas largas, gordito y ojos saltones, que él piensa que él era otra cosa antes, que antes de ser perro, y él piensa que puede haber sido un príncipe, que a lo mejor lo podían haber hechizado. Esa es una idea que tiene y él la va planteando por qué, ¿no? La va sosteniendo dentro de su monólogo. Claro, eso es cierto, claramente. Y nada, yo creo que yo suscribo, y en eso suscribo un poco lo que dice el Hebrero, pero antes del Hebrero lo dijeron otros grandes escritores, que lo más importante en literatura, o de las cosas más importantes, es transmitir imágenes con las palabras. Esa visión es muy poética, ¿no? De que lo más importante es la imagen, y muy incluso del siglo XIX, del romanticismo también, pero hay muchos escritores. Yo menciono en aquel libro que a Nabokov le preguntaron si él cuando escribía pensaba en ruso o en inglés, y Nabokov dijo, yo pienso en imágenes, que es una respuesta bien poética de un narrador, ¿no? Porque Nabokov era sobre todo un narrador. Entonces lo que hay aquí es tratar de escribir ese edificio, que ese edificio todo también podría ser parte de otra mente, ¿no? La mente del propio ángel que está mirando todo, ¿no? Que está borracho, ¿se escucha? Sí, el ángel está borracho porque no puede soportar. Él sería el ángel de la guarda de esos tíos que son tremendamente miserables. Y entonces bebe para, como dijo Groucho Marx, bebo para hacer mejor a los demás. Trato de mejorar a los demás. Y me pasó algo con este libro. Se editó también en Colombia, en Bogotá. Y ahí me invitaron a una facultad de Derecho, un profesor de la facultad de Derecho Penal, a hablar me invitó con el editor, y bueno, y hablamos de pensión de animales, y este señor que no la había leído, dijo lo siguiente, que me sorprendió muchísimo, porque son esas cosas que te dicen y dices, chao. Que en el siglo XIX, Foucault lo analizó, el tema de las cárceles como panópticos, ¿no? Que estaban centradas, pero este profesor colombiano había leído reglamentos e historias de las cárceles francesas del siglo XIX, y decía que los carceleros que estaban en esos panópticos, como veían todo lo que hacían los presos durante toda la noche, veían la miseria humana, lo que hacían todos estos carceleros constantemente era emborracharse por las noches, para velar precisamente. Y a mí me sorprendió mucho porque yo había escrito esto y no tenía ni la más pálida idea de eso, ¿no? Sí, yo te comentaba que a mí me parece que eres un gran observador, y no me lo parece, vamos, tengo la convicción absoluta de que eres un gran observador, y pensaba cuál podría ser la función de un narrador hoy. Y comentaba que en el libro hay analogías, posibles analogías, que a lo mejor es una agenciamiento indebido mío, pero por ejemplo, en un momento del libro, dice, voy a leer, sigue sin pensar, solo actúa, golpea y grita, es una ménade llena de santa indignación. Está claro que no puedo dejarla sola, me necesita. Alguien tiene que protegerla, aunque sea de sí misma. Alguien me necesita y yo no puedo dejarla sola. Es imposible seguir mirando. Este es el ángel borracho que estábamos comentando. Entonces, no sé si la función, en un momento dado de la narrativa, en concreto, es dejar de mirar y actuar. ¿Y cuál sería ese actuar, ¿no? En narrativa hoy? Bueno, no sé, eso es una pregunta enorme. Pero bueno, en este caso es el ángel está mirando y bueno, cuando en ese momento que es crucial, este ángel borracho dice, tengo que actuar, tengo que ir, tengo que hacer algo, tengo que moverme. Lo que lo mueve el ángel es la energía que está disparando esta muchacha, porque es una energía de ira, es furia, ¿no? La furia, o sea, no piensa, es quizás la única habitante de toda la pensión que no piensa, está tomada por la furia, es pura furia.
y eso genera mucha energía. Y que atraviesa todo el libro, ¿no? Y atraviesa, y es lo que es la chispa, dice una chispa de santa indignación, después dice, que es la que va recorriendo todo el libro y la que esos habitantes que están como, como adormilados, o como que están, digamos, están llenos de nada, ¿no? O sea, están aislados y llenos de nada. He escuchado la entrevista esa que te han hecho en Radio Aragón, me ha dejado un poco sorprendido, bueno, muy sorprendido, porque en la entrevista dices que la novela transcurre en 10 minutos. Bueno, esa es la idea mía. Después sí ocurre, ¿no? Pero mi idea era que transcurrieran menos. Los 10 minutos que demora la muchacha en ir bajando toda o sea, la idea también es una idea también bastante, no creo que sea muy original, pero bueno, es poética, es la de ensanchar el tiempo, ¿no? O sea, que ese tiempo se ensancha porque en esos minutos están ocurriendo muchas cosas en distintos cuartos. Y bueno, la idea es ampliar el tiempo, ¿no? Que ya sabemos que el tiempo se puede ampliar fácilmente cuando ocurren cosas interesantes, importantes, ¿no? O sea, cuando ocurren cosas aburridas, el tiempo, pero cuando pasan cosas importantes, el tiempo se ensancha. Y de hecho, la gente que ha vivido accidentes y todo, bueno, ha contado, ¿no? O sea, que en pocos segundos pueden transcurrir muchísimas cosas. Sí, ¿no? Y sobre todo que si en un vagón de tren o avión van 37 personas, en 1 minuto y medio, si procesas los pensamientos de cada uno de ellos, se multiplica. Claro. Y está ocurriendo todo a tiempo real, pero son diferentes visiones, ellos taponen, algunas se contradicen, otras se reafirman. Hay otra... Sí. En una de esas habitaciones, en la mayoría de las habitaciones ocurren cosas muy corrientes, pero hay una de ellas particularmente donde se monta un diálogo filosófico absolutamente alucinante. Cuéntanos. Bueno, esa, digamos, lo que dije al principio, eso lo desdice. Lo que dije al principio de que yo quería contar cosas que sean intensas por sí mismas y por el conflicto, sin la carga intelectual o la carga metaliteraria y sin los guiños literarios, que bueno, obviamente que hacen a la literatura, ¿no? Pero eso yo lo veía como una forma de caer en una especie de enterado, ir de enterado por la vida, cuando uno va enterado por la vida, no quería ir de enterado. Y en un momento yo estaba leyendo a Swedenborg, Emanuel Swedenborg, que es un místico, porque alguien le preguntó en una clase que tuve de Ciencia de la Comunicación, una profesora que yo admiro mucho, que es Lisa Bloch de Beer, que es una catedrática de semiótica, ella contó esto, que a Borges, un periodista le dijo una pregunta bastante tonta, que fue lo siguiente. Le preguntó a Borges, ya viejo, le preguntó: Borges, si usted tuviera que dedicarse a una sola cosa, ¿a qué se dedicaría? Y nada menos a Borges, preguntarle una sola cosa. Y Borges contestó sin dudar, por supuesto, a Swedenborg. Y yo dije, ¿quién es? A Swedenborg. Emanuel Swedenborg, que es un filósofo y místico del siglo XVIII. Y yo dije, ¿pero esto qué tendrá Swedenborg para que diga esto Borges? Entonces me puse a leerlo, ¿no? Y bueno, Borges también hizo conferencias sobre Swedenborg, y como hace siempre Borges, él está hablando de Swedenborg, pero habla de él. O sea, cuando lo fui a leer a Swedenborg no era como decía Borges, ¿no? Porque Borges te cuenta el Martín Fierro, pero es él, y después te cuenta Swedenborg, pero es él. O sea, contaba lo más violento, las cosas más. Y lo que tiene Swedenborg es que es un místico que se aproxima más a un botánico o a un turista botánico que a los típicos místicos que generalmente son mucho más flamígeros e intensos. Y lo que hace Swedenborg es describir, no sé si los 9 o los 14 o los 16 cielos que hay, con todos los centenas y decenas de ángeles que hay. En fin, entonces ahí aparece eso, que ese momento tiene que ver con lo que decía Víctor, ¿no? De que es el conflicto mental, ¿no? O sea, la idea de que casi todo transcurre en la mente, ¿no? ¿Cierto? Que la mente es como un gran teatro, ¿no? Aquí recoges una frase que debe ser sacada de él. Dice: dentro de nosotros pueden llegar a encontrarse, a chocar y pelear un demonio con un ángel, sin que ninguno de los dos tenga la más mínima idea de que están en nuestra mente, usando
camino está todo, por el que, toda la novela está por el que atravesada. te ha señalado él, que realmente aquí lo que te estás ahondando es precisamente en esa pelea, digamos, que hay en la mente entre demonios y ángeles, entre... Sí. Pues le puso otras palabras, ¿no? Y podemos utilizar otros tipos de ingredientes del lenguaje, ¿no? Claro. Pero lo que sí está claro es que eso está aquí en esta Hay otra novela. analogía, sí, están muchas. Mira, Sí, eso- perdón, sí. pero quiero decir esto, porque esto está sacado de Swedenborg, y lo que hace Swedenborg es darle la vuelta, digo, porque siempre nos han dicho que, digamos, en nuestra mente tenemos un angelito y tenemos un diablito, en fin, que pelean, ¿no? Swedenborg dice lo contrario, o sea, son demonios y ángeles que pelean y que no saben que están en la cabeza de alguien, que están adentro de él, porque si lo supieran, podrían destruirlo a esa persona. Entonces es una cosa sorprendente, ¿no? Sí. Relacionada con algunas tradiciones nativas de pueblos americanos. Eso mismo que acabas de comentar. De pueblos americanos. Sí, los pueblos nativos americanos algunos recogen esa percepción de los espíritus, de los ángeles, incluso que poseen cuerpos sin ser conscientes de eso. Perdonad, Hay que cerrar la puerta. sí, cuando cierren, por favor. Pero no puede ser, Pablo, que declares tu ignorancia sobre esto y luego hayas metido esto dentro de la novela. Bueno, o sea, algo había, o sea, tú tenías un rum rum. No, pero yo creo el que rum rum yo de creo las que- cosas sí. estaba en tu cabeza. Bueno, yo creo que en todo libro, eso me pasa a mí y creo que le pasa a todo el mundo, es en todo libro te fijas una regla para ir y la cumples y después te pones la excepción a esa regla. No pones lo contrario, ¿no? Sí. Pero no es que lo haga, digamos, muy consciente. Una de las Sí, cosas sí. que también Sí. he experimentado leyendo el libro y que me lo hace también muy interesante como narración es no contarlo todo. No es una cuestión de acumulación de datos como esa persona que informa, un forense, un periodista, y me da 300.000 datos súper minuciosos de algo, ¿no? Y no me deja hueco a nada. No, hay huecos y se genera tensión y se genera misterio. Y, por ejemplo, otro sitio donde veo también conflicto en los procesos mentales, más que en los físicos, es en la parte en la que aparece el Eros. En la habitación 236 hay una escena erótica que no es nada convencional, que es muy inteligente y que además va a dejar que el lector, la lectora, al final una casi todas las piezas de un puzzle que no cierra el autor de manera voluntaria. En alguna otra escena, en alguna otra cosa pasa igual. Juegas un poco también con intentar no ser sentencioso o dogmático o, como te diría yo, voy a darte una... Es decir, muchas veces focalizas la situación, pero no le buscas la moralina o la moraleja que sería, por ejemplo, en una... Sí, hay que decir que todos son, como dijimos, son monólogos, están narrados en primera persona, incluso el que está por encima de todo también narra en primera persona, que es el ángel, pero son todos monólogos, ¿no? Y cuando escribís en primera persona, digamos, es más difícil dar todo lo que está pasando, ¿no? Claramente, ¿no? Das un punto de vista. Y bueno, la idea es que también todos los relatos que hay adentro transcurren en muy poco tiempo, o sea, porque hay una intensidad del pensamiento y a veces hay acción, pero muchas veces hay suposiciones de lo que va construyendo la mente, de lo que puede ocurrir o lo que puede llegar a pasar, o lo que debe estar pasando. Nunca se sabe exactamente qué está ocurriendo, ¿no? O también le puedes creer, digo, a los narradores también, ¿no? Pero bueno, siempre es un poco fiable. Hay otra parte de la novela que a mí me ha sorprendido muchísimo. Que uno oye esta parte tan sesuda de Swedenborg, sí, de Swedenborg. Esta parte tan sesuda, porque es muy divertida. Pero luego se encuentra con una cosa que parece el chiste y el drama, ¿no? Que es esta parte de este señor
me acuerdo si el señor va a comprar un azucarero. Sí, sí, un señor se va a comprar un azucarero. Esa especie de mezcla de comicidad y tragedia que hay en esa parte, es como digamos, vamos a ver, produce como esa sensación de que has tratado de incluir en el libro muchos registros. Sí, ¿no? sin duda, o sea, sin duda. Registros muy, muy diversos, que tienen sentido porque están dentro de eso, de habitaciones diferentes, donde hay gente diferente que te permite en cada caso abordar un conflicto, una situación, unos personajes, una psicología, pero me ha llamado mucho la atención en ese momento porque no sabía si descojonarme o acojonarme con el capítulo, porque no lo sabes. O sea, Bueno, yo siempre digo, repito una frase de Samuel Beckett que dice que no hay nada más cómico que la desgracia humana, ¿no? Entonces lo que pasa muchas veces es que nos causa gracia a las cosas terribles que le pasan a alguien, nos causa gracia. En este caso es un señor que quiere comprar un azucarero, pero eso es terrible. Supuestamente se ve que es muy claustrofóbico, fóbico, digamos, muy fóbico o agorafóbico. Entonces está planeando sistemáticamente la compra del azucarero para salir, tiene que salir del edificio a ir a comprar azucarero que está al lado, en la puerta de al lado, ¿no? O sea, la tienda está en la puerta de al lado. Lo único que tendría que hacer eso, y bueno, él lo plantea como todos los agorafóbicos, me imagino que como un campo minado, ¿no? O sea, su mente le dice siempre, de nuevo, la mente se está proyectando y diciendo que pueden ocurrir muchas cosas, y entonces él está tratando de que no ocurra ninguna, ¿no? Y bueno, ¿y qué es lo que ocurre? Como en cualquier tragedia humana, lo que ocurre es que pasan muchísimas cosas. A él le pasan todas las cosas, ¿no? O sea, va a comprar ese azucarero y bueno, le pasan muchas cosas. Es terrible, terrible. Y bueno, es gracioso, pero nos estamos riendo de alguien que no puede salir a la calle. Nos estamos riendo de eso, ¿no? Es tremendo. Sí, es tremendo. Y ahí también hay otra cosa, que otra de las reglas que yo me impuse es, creo que siempre uno se va imponiendo reglas, es que cada historia transcurriera en una habitación y que transcurriera con un animal. Entonces el protagonista junto con un animal. Y en este caso yo dije, un animal, ¿y dónde ponemos un animal? Y puse que él quiere comprar un azucarero porque tiene patitos. Entonces quiere por esos patitos, ¿no? Y en el caso de él, o sea, ya no es un animal pintado en el azucarero. Y ya no está en su habitación, ya va a salir de su habitación. De nuevo, es de fijarse una regla y después, estas cosas solamente son para los escritores, ¿no? Al escritor no le importa nada, pero bueno, digamos, después rompes esa regla, la rompes. ¿Queréis comentar algo, preguntar algo? ¿Tiene alguna referencia a la realidad uruguaya, digamos? A la realidad incluso, o no es algo. Yo creo que, yo no escribo en ese registro o no tengo ideas de eso, salvo en la última novela que publiqué el año pasado, que esa transcurre en Fray Bentos, que es mi pueblo, ¿no? Allá. Pero creo que no, pero atención también. Uno nunca sabe de dónde sale lo que está escribiendo, pero a veces uno puede ser un poco consciente, ¿no? O sea, o por lo menos en mi caso. Uno cree que es la imaginación y bueno, esa es la idea, pues, seguir a la imaginación. También siempre repito una frase de Graham Greene, que está en su autobiografía. Graham Greene, cada vez que le pasaba algo, él dice, cuando le pasaba algo realmente importante en su vida, él dice que iba corriendo a emborracharse, porque dice, el olvido es el pasto de la imaginación, ¿no? Iba a tratar de olvidar eso que había pasado muy importante, porque luego iba a resurgir en la imaginación. En el caso de este señor que es agorafóbico y que va a ir a una tienda, yo casi que vi esa tienda y la vi en la calle Tristán Narvaja, que vi un ser muy extraño atendiendo una tienda muy extraña y prácticamente que lo trasplanté. O sea, yo digo que no refleja la realidad uruguaya, pero en ese caso es así. Ese señor pasó. Yo discrepo bastante. Creo que estos personajes que aparecen en esta novela sí que
son bastante uruguayos. Puede ser así. Yo creo que sí. O sea, yo creo que Sí puede ser, sí puede ser. los personajes, bueno, sí, podrían Pero ser no, también. pero no solo. Sí, son argentinos. No, pero puede podría ser. ser Sí, sí. lo que tú quieras, Sí, ¿no? sí. Pero esa, no sé, yo por lo menos. Sí, puede ser la idea que lo estamos. veo bastante, Sí, o sí, sea, sí. y me extrañaría que no fuera así, ¿no? Porque el escritor en realidad siempre está en cierto modo no pensando en transmitir una realidad tal y cual, ¿no? Pero sí que está atado a esa. Capaz que en cierto tal modo. vez es muy uruguayo eso, gente que no hace nada, que está quieta y que está pensando mucho. Tal vez es muy uruguayo, eso sí puede ser. Y Toda esa gente está ahí sin hacer nada, nadie hace nada, No, o sea, y- están y- todos en la cama. Y todo está pensando, y muy Felibertiano. Bueno, pero Feliberto hay también que- le pasa eso. Hay que recordar que son 10 minutos, que además está esta mujer bajando, Laura bajando de la Sí. escalera, que eso lo comentábamos, como si vas en un vehículo y en un Sí, mes sí, y sí, medio se te cruza un coche y lo que Claro. piensa cada uno, ¿no? Entonces no hacen nada porque no es una novela de acción. La acción es la propia mente y sus procesos. Yo creo que esa es... ¿Vas a comentar algo, verdad? No, a ver, como mencionabas el tema de ponerse una regla y romperla. Sí. Estoy pensando si eso aquí se rompen las reglas todos los días, quiero decir, pero esto como un programa incluso, ¿no? De ir más allá de lo que uno mismo se fija como tope, me parece muy latinoamericano. Ah, bien. No, digo, yo pensé en el Uripó, ¿no? Las restricciones del Uripó. Que se ponían restricciones y hacían... Por rebasar el propio horizonte Sí. que uno se fija, ¿no? Sí, puede ser. Lo que hay en la novela, lo que yo leí también, es un poco una actitud uruguaya, española, argentina y de Sebastopol. Cómo vivimos hoy. Claro. Y voy a leer una cita solo, que es otra vez para mí una analogía, porque posiblemente la parte más potente del libro la aportó posiblemente Pablo desde el subconsciente, desde la parte no consciente. Entonces hay una cantidad de detalles y de cruces de cosas a diferentes capas que es tan gozosa que es fácil que por no ser extenso se pueda leer sin problema 2 o 3 veces y encontrar cosas distintas. En ese sentido, para mí es muy poético. Un libro que se puede leer 2 y 3 veces y no lo vas a agotar. Entonces, la cita que dice: hay disminución pero no hay cambio, sigue sin pensar. Eso es lo más extraño, lo único que realmente llama la atención. Sigue sin pensar, este personaje que va corriendo, que es como el conejo de Alicia en el País de las Maravillas, llego tarde, es como cualquier otro personaje de estos que va como en una acción, pero no hay pensamiento, que es muy propio, me parece, de hoy, ¿no? De nuestra sociedad, donde nos estamos moviendo a mucha velocidad en las rutinas, en lo cotidiano, pero no paramos a pensar, ¿no? Sí, no sé, yo ahí tendría un matiz, Víctor, porque lo que llama la atención al Ángel es que esta muchacha no piensa, está actuando, es pura emoción, pura fuerza, pura ira, emoción, está eso, tomada por la emoción. Después se hablan, hay personajes que hablan de ella y dicen que bueno, que no está muy bien de la cabeza, en fin, bla, 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 porque precisamente se deja tomar por la emoción y es la que actúa. Yo creo que reflejaría más nuestra época los otros personajes que están quietos constantemente con una gran actividad mental pero que no hacen nada, ¿no? Eso me parece que reflejaría mucho también esta época, ¿no? Esa idea de Porque de acción la y batalla. pensamiento se han disociado. Y es curioso que transmites, perdona, es que si no se me... Transmites como una especie de penuria de estos personajes, esa penuria material, que no está en nada, pero está, ¿no? O sea, que se transmite esa especie, no sé, de estado, no sé, donde... Sí, una penuria espiritual. Sí, una penuria material espiritual. también, Un no sé cansancio, cómo, o sea, no sé Son cómo... seres sí. que están cansados Sí, no tiene mucha plata, pero tampoco tiene sí. penuria y espiritual. resentidos. Hay cansancio y resentimiento simultáneos. Lo curioso es que todo eso se transmite sin ya necesidad de decirnos esto. No, claro. O sea, esto yo pensamos nosotros después de haberlo leído, ¿no? A mí me sacan muchas ganas de leer. Pero, a ver, yo os veía los tebeos de Rubén, porque cuando decía Rubén el percebe, también son tragicómicos. Claro, es un humor a veces
caliente y ácido. El ladrón ese que siempre sale todo mal. Sí, el gato ese canalla. De cada personaje ahí, en ese universo, que a mí me venía a la cabeza cuando usted estaba oyendo. ¿Acaso no estábamos viendo una sola mente con sus compartimentos? Y si todo es mente, al final, la mayor parte de esos universos mentales, todo es de mente. Y pongo el guión en medio también. Si todo es mente, todo es de mente. Por lo tanto, a lo mejor, ¿hasta qué punto, no sé, tú como escritor, a lo mejor esto es algo inconsciente posiblemente, hasta qué punto el contraste de meter los animales ahí pretende equilibrar un poco ese mundo tan de mente, claro, ese exceso de mente? El animal, que es en el principio lo contrario, ¿no? Y también esa muchacha, que es acción, ¿no? Que es por contraste. Si esto es intuido, esto es construido, esto como que... Sí, yo no lo siento a posteriori, eso no fue nada consciente, pero digo, obviamente como es cada persona que está pensando y del otro lado hay un animal con el cual, digamos, obviamente, ¿qué hacemos cuando tenemos animales? Estamos presuponiendo qué es lo que van a hacer esos animales, qué es lo que están haciendo, qué es lo que están pensando, porque nosotros lo proyectamos, ¿no? Y es cierto que, bueno, eso me lo dijo una poeta, una poeta gigantesca, poeta uruguaya que lo leyó, el libro es increíble, lo ha leído, Circe Maya, y dijo que ella dijo que para ella en el libro los animales quedan humanizados y los humanos quedan obviamente bestializados, ¿no? A lo largo de eso me lo dijo ella. Entiendo que son como diferentes personajes y en cada capítulo como que, digamos, se desarrolla una historia y se termina, o sea, quiero decir que se puede ver también como parte del relato. ¿Así alguien ama los relatos como yo? Sí, pero están como cortados los relatos. Bueno, un final abierto. Sí, están como cortados y igual, digamos, la disposición para tratar de entenderlos está hecha por las puertas de las habitaciones, o sea, para que quede claro que el lector en ese sentido sepa que en tal habitación, igual mi apuesta era la siguiente: ninguno de estos personajes tiene nombre y todos están hablando en primera persona. Mi apuesta era que por el tono de la voz de esa primera persona te dieras cuenta dónde está pasando una cosa y dónde está pasando otra. Igual, como no tenía mucha fe yo, mucha confianza en mí, también le puse el letrerito ¿no? El número de cada puerta, ¿no? Por las dudas. Pero la idea es esa, la apuesta era que la voz, la primera persona, es distinta en, no sé si son, nunca lo conté, si son siete habitaciones, no sé. Pero la portería. Sí. Y lo que me dice Mauricio, que es lo que me dicen siempre cuando leen mis novelas, que no son novelas, que son relatos encadenados o enmarcados. No estoy de acuerdo en eso. Y entonces yo digo, bueno, a esta altura del partido no voy a discutir. Pero yo creo que son novelas, porque son relatos, pero hay una mirada por encima, y nosotros estamos mirando esa mirada que está por encima. Entonces eso genera otras cosas. Pero bueno. En lo que decías tú, César, lo que yo he ido percibiendo es que hay una tensión entre la neurosis y la psicosis. Claro. Según los personajes, ¿no? Claro. Pero si lo observo sobre la sociedad uruguaya o española o cualquiera, es que estamos hoy ahí. No hay nadie que escape de estar entre la neurosis y la psicosis, en grado. Claro. ¿No? Sí, alguien me decía hace poco que por qué nos gusta tanto Woody Allen, o por qué todos nos reflejamos un poco con Woody Allen, pero Woody Allen es la concentración de lo neurótico, y todos tenemos algo de neurosis, por eso nos reflejamos un poquito en Woody Allen, ¿no? En ese personaje, ¿no? Todos tenemos neurosis. A los personajes los salva algo, a nosotros nos salva. Bueno, eso hay que... Ese ángel, esa mirada del ángel. Eso sí, no sé. No. Pregunto, Sí, pero yo no me atrevería a responderla. No puede ser. Pues un libro moralista lo haría, yo diría pero... que aunque hay autor es muy compasivo en su vida, en su forma de ser, que es tan ordinario. Es compasivo, pero es un cirujano de abrir tu cadáver, no te digo más.
Un cadáver que es la Bueno, sociedad, nuestra sociedad. pero algunos se salvan, ¿eh? ¿Eh? Algunos se Sí, salvan, bueno, vamos a decirlo verdad. Cambié a decir aquello que decía Kafka cuando le preguntaron si había esperanza y él contestó sí, esperanza, toda hay esperanza, pero no para nosotros. Tremendo. Pero esa disección, a veces esa crudeza, disección, puede ser magnífica. Claro. Es necesario. Mira, yo Pero creo no que pongamos dramático, creo que otra de las ella dominantemente Mira, es muy divertida. creo que otro de los retos del libro, y que lo hace en ese aspecto singular también, es que el autor ha sido capaz de escribir una novela en la que quien va a salvar o no a según qué personaje va a ser, el lector o la lectora. Es decir, no va a condicionar, te deja, vuelvo al tema del hueco, vuelvo al tema del misterio, al tema de la incompletud y al tema de no arrogarse en alguien que está por encima. Es decir, y eso también es interesante. No lo había pensado así, pero sí, el que lee está en un momento dado pudiendo quedarse como el autor sin salvar ni castigar, o salvando castigando, no sé. Pero desde luego queda más en el peso del lector, creo, que Sí, del está propio, perfecto, está ¿no? perfecto. Sí, es obvio, pues son muchos personajes. Pero el libro arranca con el ángel muy mal, Muy borracho. y borracho, y termina pero el ángel en un momento se va a poner a cantar. Y eso que se va a poner a cantar es una canción que yo había oído, que lo conocí a través de Luis Eduardo Aute, que es un poema de Fernando Pessoa. Y ese poema de Fernando Pessoa es como esa cosa que tiene Pessoa, ¿no? O sea, que están abiertas y que termina diciendo que hay mundo porque yo lo vi. Bueno, amigos, son las 8:08. Bonita y- forma de terminar, si no hay más preguntas, porque aquí si no nos vamos a Sí, porque ya la pintura no está haciendo gran